El misterio del SS Uran Medan, un terror en alta mar. Los mares han sido escenario de innumerables historias de terror y misterio. Desde barcos fantasmas hasta monstruos marinos, el océano guarda secretos oscuros y perturbadores. Una de las historias más inquietantes de la historia marítima es la del SS Uran Medan, un barco que desapareció bajo circunstancias extrañas y horripilantes. Lo que sucedió a bordo del Uran Medan en 1947 sigue siendo uno de los enigmas más terroríficos de la navegación, envuelto en una nube de sospecha y horror. El SS Uran Medan. El SS Uran Medan era un carguero de bandera holandesa que navegaba por las aguas del Pacífico Sur en 1947. El barco partió de un puerto desconocido con un cargamento misterioso y una tripulación de origen malayo. Aunque los detalles exactos de su itinerario son inciertos, se cree que se dirigía hacia el estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. El misterioso SOS. En junio de 1947, varios barcos que navegaban cerca del estrecho de Malaca recibieron un mensaje de socorro inquietante. El operador de radio del Uran Medan transmitió una serie de señales de socorro en código Morse, que decían: SOS, todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos, yaciendo en el puente y en la sala de oficiales. Probablemente toda la tripulación esté muerta. Después de una pausa, el operador continuó con un mensaje final y críptico: me muero. La transmisión se cortó abruptamente, sumiendo a los barcos que recibieron el mensaje en un estado de alarma y confusión. Uno de estos barcos, el Chesapeake, que navegaba bajo bandera estadounidense, decidió responder al llamado y dirigirse hacia las coordenadas proporcionadas por el Uran Medan. El abordaje del horror. Cuando el Chesapeake llegó a la posición del Uran Medan, encontraron el carguero a la deriva, aparentemente en buen estado, pero sin signos de vida en cubierta. Una densa y extraña niebla rodeaba el barco, aumentando la sensación de inquietud entre la tripulación del Chesapeake. Decidieron abordar el barco para investigar y rescatar a posibles sobrevivientes. Lo que encontraron a bordo fue una escena de horror inimaginable. Los cuerpos de la tripulación del Uran Medan estaban esparcidos por todo el barco, con expresiones de terror absoluto en sus rostros. Muchos tenían los ojos abiertos de par en par, y sus bocas parecían congeladas en un grito silencioso. Sus cuerpos estaban rígidos, como si hubieran muerto instantáneamente. El capitán y los oficiales fueron encontrados muertos en el puente de mando, mientras que el operador de radio estaba colapsado sobre su equipo, aún con los auriculares puestos. No había signos de lucha o violencia externa en los cuerpos, y el barco no presentaba daños visibles que pudieran explicar la muerte masiva. Un fenómeno inexplicable. La tripulación del Chesapeake, aterrorizada por lo que habían encontrado, decidió remolcar el Uran Medan de regreso a puerto para una investigación más profunda. Sin embargo, poco después de comenzar el remolque, una espesa y tóxica neblina comenzó a emanar del interior del Uran Medan. Temiendo por su seguridad, los marineros del Chesapeake cortaron las líneas de remolque y se alejaron rápidamente del barco. Momentos después, el Uran Medan explotó en una bola de fuego, se partió en dos y se hundió en las profundidades del océano, llevándose todos sus secretos con él. La explosión fue tan intensa que los restos del barco se dispersaron rápidamente, dejando pocas pistas sobre lo que había ocurrido. Teorías y especulaciones. Desde entonces, han surgido numerosas teorías para explicar el misterio del Uran Medan. Una de las más plausibles sugiere que el barco estaba transportando una carga peligrosa, posiblemente gases venenosos o municiones químicas de la Segunda Guerra Mundial. Una fuga en el contenedor podría haber liberado gases tóxicos que mataron a la tripulación instantáneamente y causaron la explosión. Otra teoría sugiere la posibilidad de un ataque de piratas, aunque la falta de signos de lucha y la naturaleza de las muertes hace que esta hipótesis sea menos probable. También se han planteado ideas más fantásticas, como encuentros con fenómenos paranormales o entidades sobrenaturales,
pero estas teorías carecen de pruebas sólidas. El legado del Ourán Medan. El misterio del SS Ourán Medan sigue siendo uno de los enigmas más perdurables de la historia marítima. La falta de registros oficiales y la desaparición de cualquier evidencia física han convertido esta historia en una leyenda que mezcla hechos y especulaciones. Los marineros y los aventureros que navegan por el estrecho de Malaca aún hablan del Ourán Medan en susurros, como una advertencia de los peligros desconocidos que pueden acechar en el mar. La historia sirve como un recordatorio de que, incluso en la era moderna, los océanos pueden guardar secretos oscuros y aterradores, y que a veces, los misterios del mar pueden ser más profundos y aterradores de lo que podemos comprender. El caso del Ourán Medan es un testimonio de la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas implacables y desconocidas del mundo natural, y un recordatorio de que, en el vasto e inexplorado océano, siempre hay espacio para el terror y el misterio. Los fantasmas del bosque de Urgén, una historia de terror de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo marcado por una violencia indescriptible y horrores inimaginables. En medio del caos y la devastación, no es sorprendente que hayan surgido historias de eventos sobrenaturales y encuentros inquietantes. Una de las historias más aterradoras proviene del bosque de Urgén, un lugar que se convirtió en el escenario de una de las batallas más largas y sangrientas del frente occidental. Las cicatrices de esa batalla no solo afectaron a los soldados que lucharon allí, sino que también dieron lugar a relatos de fenómenos inexplicables y apariciones fantasmales que persisten hasta el día de hoy. La batalla del bosque de Urgén. La batalla del bosque de Urgén tuvo lugar entre septiembre de 1944 y febrero de 1945, cerca de la frontera entre Alemania y Bélgica. Este denso bosque de coníferas se convirtió en un campo de batalla mortífero cuando las fuerzas aliadas intentaron avanzar a través de él para llegar a la línea Sigfrido y luego a Alemania. El terreno accidentado y la resistencia feroz de las tropas alemanas hicieron de esta batalla una pesadilla para los soldados aliados. Las condiciones eran espantosas, el clima frío, el terreno minado, y la constante amenaza de emboscadas. Los soldados vivían en un estado de miedo constante, rodeados por la muerte y la destrucción. Miles de hombres murieron en el bosque, y los que sobrevivieron quedaron marcados para siempre por la experiencia. El comienzo de las apariciones. Poco después de la batalla, comenzaron a surgir relatos de fenómenos extraños en el bosque de Urgén. Soldados y civiles que pasaban por la zona reportaron escuchar voces y gritos en la noche, incluso cuando no había nadie alrededor. También se avistaron figuras fantasmales que vagaban entre los árboles, vestidas con uniformes de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los primeros testimonios provino de un grupo de soldados estadounidenses que, durante una misión de reconocimiento en el bosque meses después de la batalla, escucharon gritos desgarradores y el sonido de disparos. Al principio, pensaron que se trataba de un enfrentamiento con fuerzas enemigas, pero al investigar, no encontraron rastros de actividad reciente. Solo encontraron el terreno devastado, lleno de cráteres y árboles caídos, y un escalofrío que parecía penetrar hasta los huesos. El encuentro de los hermanos Schmidt. Una de las historias más inquietantes es la de los hermanos Schmidt, dos soldados estadounidenses que fueron enviados al bosque en una misión de recuperación. Su tarea era localizar y recuperar los cuerpos de los soldados caídos para darles un entierro adecuado. Mientras avanzaban por el espeso follaje, comenzaron a sentir que estaban siendo observados. Las hojas crujían a su alrededor, y sombras parecían moverse en la periferia de su visión. Una noche, mientras acampaban, escucharon susurros que parecían venir de todas direcciones. Aterrados, se levantaron y encendieron sus linternas, solo para ver figuras fantasmales que se desvanecían en la oscuridad. Uno de los hermanos afirmó haber visto a un soldado alemán joven, con el rostro pálido y ojos llenos de miedo, quien le susurró en alemán, Hilfe mir, ayúdame, antes de desaparecer.
la desaparición del capitán Gibb. Otra historia famosa es la del capitán Ed Sheff, quien desapareció misteriosamente en el bosque de Urgen en 1947. Miller había sido enviado para investigar los rumores de actividades paranormales y reportar sus hallazgos. Sin embargo, después de adentrarse en el bosque, nunca más se supo de él. Su equipo de búsqueda encontró su campamento abandonado, con sus pertenencias intactas, pero no había señales de lucha ni de su paradero. Lo más extraño fue un diario que encontraron, en el que Jeff describía haber visto sombras que lo seguían y escuchar voces que lo llamaban por su nombre. En su última entrada, escribió: "Siento que me están observando constantemente. Esta noche voy a seguir las voces. Debo saber la verdad". El misterio del bosque. Hasta el día de hoy, el bosque de Urgen sigue siendo un lugar de misterio y terror. Los habitantes locales evitan el área, especialmente al anochecer. Algunos exploradores y aficionados a lo paranormal han intentado desentrañar los secretos del bosque, pero muchos regresan con historias de encuentros aterradores y sensaciones de malestar. Los relatos de los soldados fantasmas, las voces inexplicables y las desapariciones misteriosas han convertido al bosque de Urgen en uno de los lugares más embrujados de Europa. Algunos creen que las almas de los soldados que murieron allí están atrapadas, incapaces de encontrar paz debido a la violencia extrema que experimentaron. Reflexión. La historia del bosque de Urgen es un recordatorio de los horrores de la guerra y de cómo el sufrimiento humano puede dejar una huella indeleble en un lugar. Las apariciones y fenómenos paranormales reportados son, para muchos, una manifestación del trauma y la angustia que impregnaron el bosque durante aquellos meses oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Aunque algunos puedan ser escépticos respecto a lo sobrenatural, las historias de terror que emergen de lugares como el bosque de Urgen son un testimonio del profundo impacto psicológico que la guerra tiene sobre quienes la experimentan, y del misterioso poder que ciertos lugares pueden tener sobre la memoria colectiva y la imaginación humana. La casa maldita de Streichheim, la historia de Feridode Kiyovekhe. En las colinas de Oiur, hay un lugar que se ha convertido en sinónimo de tragedia y terror, la casa de Streichheim. Aunque hoy en día ya no existe, esta casa fue el escenario de uno de los crímenes más horrendos de la historia de Oiur, que involucra a figuras tan célebres como el director Gege Locke y la actriz Gege. La historia de lo que sucedió allí en el verano de 1969 sigue siendo una de las más inquietantes y aterradoras, y muchos creen que los eventos que ocurrieron en esa casa están envueltos en un aura de maldad que aún persiste. La prometedora carrera de G.G. Sharon Tate era una actriz en ascenso a finales de los años 60. Con su belleza etérea y su talento innegable, Tate estaba destinada a convertirse en una de las grandes estrellas de Hollywood. En 1968, se casó con el renombrado director de cine Ed Locke. La pareja era el epítome del glamour de Hollywood, y su vida parecía un cuento de hadas moderno. La casa en Streichheim. En 1969, Polanski y Tate se mudaron a una casa en Streichheim, ubicada en 10.050 Cielo Drive. La casa era una mansión hermosa y aislada, rodeada de vegetación, con vistas impresionantes de Los Ángeles. Pero la casa tenía un pasado oscuro. Anteriormente, había sido ocupada por la cantante Kebizere, de Yeyevs, quien afirmaba que había algo extraño y perturbador en la propiedad. El verano de 1969. El verano de 1969 fue caluroso y lleno de una energía extraña y tensa en Los Ángeles. Polanski estaba trabajando en Europa, dejando a Sharon, quien estaba embarazada de 8 meses, sola en la casa. El 8 de agosto, Tate invitó a unos amigos a pasar la noche en su casa. Eddie, un famoso estilista de Hollywood, Edith Soder, la heredera de la fortuna del café Folger, y su novio, Wojciech Frykowski. La noche del terror. Esa noche,
La tranquilidad de Tskekchegek fue destrozada por la llegada de los seguidores de Tskekchegek. Texager, Eekchir, Uliekkedeit y Linda Inezek invadieron la casa siguiendo las órdenes de Manson, quien había instruido a su familia a cometer asesinatos para desencadenar una guerra racial. Lo que ocurrió dentro de la casa es una de las escenas más espeluznantes y sangrientas de la historia de los crímenes en Estados Unidos. Sharon Tate y sus amigos fueron brutalmente asesinados. Tate, quien suplicó por la vida de su bebé, fue apuñalada 16 veces. Las imágenes de la escena del crimen, con la palabra pig escrita con sangre en la puerta, se grabaron en la memoria colectiva como un símbolo de la brutalidad y la maldad humanas. La maldición de la casa. Después de los asesinatos, la casa en Tskekchegek se convirtió en un lugar de peregrinación morbosa. A pesar de las renovaciones y los nuevos propietarios, la casa nunca pudo escapar de su macabro pasado. Muchos afirmaron que el lugar estaba maldito. Se reportaron fenómenos extraños, luces que se encendían y apagaban solas, sonidos de pasos en los pasillos vacíos y voces susurrantes en la noche. En 1994, la casa fue demolida y se construyó una nueva mansión en su lugar, pero el aura de tragedia y terror sigue asociada al terreno. Algunos creen que los espíritus de Ed y sus amigos aún rondan el lugar, atrapados en una eterna repetición de aquella fatídica noche. Reflexión. La historia de Tskekchegek es una de las más trágicas y perturbadoras de Bollywood. Es un recordatorio escalofriante de cómo la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Aunque los crímenes fueron cometidos por seres humanos, el impacto psicológico y emocional ha dado lugar a historias de fantasmas y maldiciones que persisten en la cultura popular. La casa de Tskekchegek es un símbolo de cómo la violencia y el mal pueden dejar una huella indeleble, transformando un hogar en un sitio de horror eterno. Los ecos de aquella noche aún resuenan, una advertencia de que a veces, los lugares pueden retener la energía de los eventos terribles que allí ocurrieron. El misterio del campamento Vostok, terror en la Antártida. La Antártida es un continente de extremos, vastas extensiones de hielo, temperaturas bajo cero y una soledad implacable. Es un lugar donde la naturaleza muestra su poder más brutal y, para aquellos que se aventuran en sus heladas tierras, puede ser un escenario tanto de descubrimientos científicos como de historias de terror. Una de las más inquietantes es la del campamento Vostok, un puesto de investigación ruso ubicado en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Lo que ocurrió allí durante el invierno de 1998 sigue siendo uno de los misterios más aterradores de la historia de la exploración antártica. El campamento Vostok. Establecido en 1957, el campamento Vostok es una de las estaciones de investigación más remotas de la Tierra, situada sobre el lago subglacial Vostok, uno de los lagos más grandes del mundo, oculto a más de 3.700 metros bajo el hielo. El objetivo principal de la estación es estudiar el clima y la geología del continente, así como perforar el hielo para obtener muestras de este lago antiguo, aislado del resto del mundo por millones de años. El invierno antártico de 1998 fue especialmente brutal. Durante meses, el equipo de científicos y personal de apoyo quedó completamente aislado del mundo exterior, atrapado en la oscuridad perpetua y las temperaturas que descendían a menos 80 grados centígrados. La comunicación con el exterior era limitada y, en ocasiones, imposible debido a las tormentas geomagnéticas que interferían con las señales de radio. El comienzo del terror. Todo comenzó con una serie de eventos extraños y perturbadores que desconcertaron al equipo. Primero fueron los sonidos, golpes sordos y crujidos provenientes de las profundidades del hielo. Al principio, los científicos los atribuyeron a los movimientos naturales del glaciar, pero a medida que pasaban las semanas, los sonidos se volvieron más frecuentes y siniestros, como si algo se moviera bajo la superficie. Luego, comenzaron las desapariciones.
El primero en desaparecer fue Víktor Petrov, un ingeniero mecánico. Una mañana no se presentó a su turno y no se le encontró por ninguna parte de la estación. Sus compañeros buscaron durante horas, pero no había rastro de él. Lo más inquietante fue encontrar su chaqueta y equipo de invierno aún en su habitación. Nadie saldría al exterior sin ellos en esas temperaturas letales. El diario de Alexei Smirnov. Alexei Smirnov, un geólogo, llevaba un diario detallado de sus observaciones científicas y experiencias personales. Después de la desaparición de Víktor, sus entradas comenzaron a reflejar su creciente preocupación y paranoia. Una de sus últimas entradas, fechada el 12 de junio de 1998, decía: «Hay algo ahí afuera. No puedo explicarlo, pero lo siento. Las sombras parecen moverse cuando no estoy mirando directamente. Los sonidos del hielo se están volviendo más fuertes, como susurros que se convierten en gritos. Y anoche, vi algo, una figura oscura, observándome desde la ventana. Pero no puede ser, estamos a cientos de kilómetros de cualquier otra estación humana». El descubrimiento macabro. El 20 de junio, otro miembro del equipo, Dr. Elena Ivanova, desapareció sin dejar rastro. La estación estaba sumida en el miedo y la desconfianza. Los miembros restantes comenzaron a sospechar unos de otros, creyendo que alguien podría estar detrás de las desapariciones. Una noche, Alexei y un pequeño grupo de compañeros decidieron explorar los túneles de perforación que conducían hacia el lago subglacial, buscando alguna explicación. Lo que encontraron fue aterrador. En una de las cámaras subterráneas, descubrieron los cuerpos de Víktor y Elena, congelados y con expresiones de terror en sus rostros. Alrededor de ellos, extraños símbolos habían sido tallados en el hielo, símbolos que ninguno de los científicos pudo reconocer. El misterio del lago Vostok. Con el descubrimiento de los cuerpos, el equipo decidió abandonar el campamento, pero la evacuación no fue posible hasta meses después, cuando el clima mejoró lo suficiente como para permitir un rescate aéreo. Durante ese tiempo, se reportaron más avistamientos de figuras oscuras y sombras inquietantes. Alexei dejó una última nota en su diario antes de que él mismo desapareciera. «Algo nos está cazando. No puedo evitar sentir que hemos desatado algo al perforar este hielo antiguo. Tal vez, hay secretos que nunca debimos descubrir». Finalmente, cuando el equipo de rescate llegó, encontraron la estación en caos, con solo unos pocos sobrevivientes, todos en estado de shock y sin poder explicar completamente lo sucedido. Los informes oficiales atribuyeron las muertes a accidentes y la desaparición de Alexei a un intento fallido de escapar al exterior, pero las notas de su diario y los testimonios de los sobrevivientes sugieren algo mucho más siniestro. Conclusión. El misterio del campamento Vostok permanece sin resolver. Las expediciones posteriores al lugar han sido extremadamente cautelosas, y muchos creen que hay algo en las profundidades del lago subglacial que no debe ser perturbado. Las historias de las sombras y los sonidos extraños continúan circulando entre los científicos que se aventuran en la Antártida, recordando a todos que incluso en los lugares más remotos de la Tierra, el terror puede acechar bajo la superficie. La historia del campamento Vostok es un recordatorio inquietante de los peligros desconocidos que pueden existir en nuestro mundo y de los límites de la ciencia frente a lo inexplicable. Es una advertencia de que, a veces, los secretos mejor guardados de la naturaleza deben permanecer enterrados en las profundidades heladas del pasado. El misterio de la casa encantada de Bela Lugosi. Bela Lugosi es un nombre que resuena con fuerza en la historia del cine de terror. Su interpretación del Conde Drácula en la película de 1931 lo catapultó a la fama y lo convirtió en un ícono del género. Sin embargo, detrás de su éxito y su figura imponente, se esconde una historia de terror real que atormentó sus últimos años de vida. Esta es la historia de la casa encantada de Bela Lugosi, un relato de terror que se entrelaza con la vida de uno de los actores más emblemáticos de Hollywood.
La carrera de Bela Lugosi. Bela Lugosi, nacido en Hungría en 1882, comenzó su carrera en el teatro antes de trasladarse a Estados Unidos, donde encontró fama y fortuna en Nueva York. Su papel como Drácula en la adaptación cinematográfica de la novela de Shakespeare le aseguró un lugar en la historia del cine. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, Lugosi luchó con el encasillamiento en roles de villano y con problemas personales, incluyendo una adicción a la morfina y el alcohol. La casa en Toyoklias. En 1934, en el apogeo de su fama, Lugosi se mudó a una casa en Toyoklias. La casa, una mansión de estilo Tudor, tenía un aire antiguo y una presencia imponente que parecía adecuada para el hombre que encarnó a Drácula. Sin embargo, desde el momento en que se mudó, comenzaron a ocurrir eventos extraños y perturbadores. Lugosi era un hombre racional, pero no pudo ignorar las cosas que empezaron a suceder en su hogar. Al principio, eran pequeños incidentes, puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban y objetos que desaparecían para reaparecer en lugares insólitos. Estos eventos eran desconcertantes, pero no alarmantes. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las cosas empeoraron. Las sombras en la noche. Una noche, Lugosi fue despertado por un ruido extraño. Al abrir los ojos, vio una sombra oscura al pie de su cama. Al principio pensó que era una alucinación, producto de sus luchas con el insomnio y la adicción. Sin embargo, la sombra parecía tangible, con una presencia casi física que llenaba la habitación de un frío helado. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, pero dejó a Lugosi profundamente perturbado. Este fue solo el comienzo de una serie de encuentros inquietantes. Cada noche, las sombras parecían acercarse más, y Lugosi comenzó a temer irse a dormir. Los testimonios de los visitantes. Lugosi no fue el único en experimentar estos fenómenos. Amigos y colegas que visitaban la casa también reportaron sentirse incómodos, como si una presencia invisible los estuviera observando. Boris Karloff, su contemporáneo y ocasional rival, visitó la casa en una ocasión y salió convencido de que algo sobrenatural habitaba en ella. Karloff, conocido por su papel como el monstruo de Frankenstein, no era un hombre fácil de impresionar, pero los eventos en la casa de Lugosi lo dejaron profundamente perturbado. La sesión espiritista. Desesperado por respuestas, Lugosi decidió recurrir a medios no convencionales. Invitó a un famoso médium de la época para realizar una sesión espiritista en la casa. Durante la sesión, el médium afirmó que el espíritu de un antiguo propietario, un hombre que había muerto en circunstancias misteriosas, estaba atado a la casa y estaba furioso por la presencia de los nuevos ocupantes. El médium intentó comunicarse con el espíritu y pedirle que dejara la casa en paz, pero en lugar de calmarse, los fenómenos se intensificaron. Las puertas se cerraron de golpe, las ventanas se abrieron y un frío glacial invadió la habitación. Lugosi, un hombre acostumbrado a fingir terror en la pantalla, sintió un miedo real y visceral que nunca había experimentado antes. El declive de Lugosi. A medida que los eventos paranormales continuaban, la salud mental y física de Lugosi comenzó a deteriorarse. Su adicción a la morfina se intensificó, y empezó a tener dificultades para encontrar trabajo en Nueva York. La casa, que alguna vez fue su refugio, se había convertido en una prisión de pesadillas. En 1956, Lugosi fue hospitalizado para tratar su adicción, y durante su estancia en el hospital, habló con frecuencia sobre las sombras y las presencias que lo perseguían. Aunque recibió tratamiento, nunca pudo liberarse completamente de sus demonios personales y los que, según él, habitaban su casa. La muerte de Lugosi y el legado de la casa encantada. Bela Lugosi murió el 16 de agosto de 1956, y fue enterrado con su capa de Drácula, un último homenaje al papel que definió su carrera. Después de su muerte, la casa en New Hill cambió de propietarios varias veces, y cada nuevo inquilino reportó experiencias extrañas y aterradoras.
En la década de 1960, un investigador de lo paranormal visitó la casa y declaró que estaba habitada por varias entidades inquietas. Afirmó que los espíritus estaban atrapados allí debido a eventos traumáticos ocurridos en el pasado, y que la energía negativa acumulada era demasiado fuerte para ser exorcizada. Conclusión. La historia de la Casa Encantada de Bela Lugosi es un recordatorio escalofriante de que el terror no siempre reside en la ficción. Para Lugosi, un hombre que dedicó su vida a interpretar personajes de pesadilla, la verdadera pesadilla fue la que vivió en su propio hogar. Los eventos que ocurrieron en su casa siguen siendo un misterio, y la casa misma, ahora demolida, dejó un legado de historias de terror que aún resuenan en Dallas. La vida de Bela Lugosi estuvo marcada por el éxito y la tragedia, y su historia es un testimonio de cómo el terror puede infiltrarse en la realidad de maneras inesperadas y aterradoras. Aunque ya no esté con nosotros, el miedo que experimentó en su casa encantada sigue siendo una advertencia de que, a veces, la verdadera oscuridad puede encontrarse en los lugares más insospechados.